Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera Ingeniería Química, materia Balance de Masa y Energía, equipo 2. Tutorial de un humidificador en Excel, balance de masa. Problema. Se requiere enfriar y humidificar 400 litros por minuto de aire que está a 60 grados centígrados, temperatura de bulbo seco y a 10% de humedad relativa, para llevarla a una humedad relativa del 80% mediante una humidificación y enfriamiento adiabáticos. Determine los flujos másicos de todas las corrientes. Para representar nuestro humidificador podemos apoyarnos de autoformas utilizando un rectángulo redondeado que puede representar nuestro humidificador. Nos apoyamos de flechas para representar nuestros flujos de entrada. Como nuestros flujos de salida. Una vez terminado el esquema de nuestro humidificador, podemos representar los valores que nos proporciona el mismo problema. Tenemos un volumen inicial de 4000 litros por minuto, una temperatura de 60 grados y una humedad relativa del 10%, que se debe modificar a un flujo 2 con una humedad relativa del 80%. Tenemos el balance general. M1 más M3 es igual a M2. Nuestros dos flujos M1 y M3, que son dos flujos de entrada, deben ser igual a nuestro flujo de salida M2. Y el flujo másico de una corriente que contiene agua, tanto para M1 y para M2. Tenemos datos de tablas de vapor, presión de saturación, volumen de aire seco, volumen saturado, la humedad en Y1, la humedad en Y2 y la presión del sistema. Las fórmulas de humedad absoluta y volumen húmedo. Para poder calcular los flujos M1, M2 y M3, necesitamos calcular nuestra humedad absoluta, nuestro volumen húmedo, para calcular MA, la cual nos ayudará a calcular los flujos másicos M1 y M2. Entonces calculamos la humedad de saturación YS. La humedad de saturación es igual a 18 entre 29 por la presión de saturación entre la presión del sistema menos la presión de saturación. Y cerramos los paréntesis. Tenemos una humedad YS de 0.1520. Ahora calculamos el volumen húmedo. Nuestro volumen húmedo va a ser igual a
nuestro volumen de aire seco más nuestro volumen saturado más el volumen de aire seco entre la humedad de saturación. Multiplicada por la humedad de cualquiera de nuestros dos flujos, ya sea Y1 o Y2. Vamos a multiplicarla por la humedad de Y1, del flujo 1. Una vez calculado nuestro volumen húmedo, podemos calcular MA dividiendo nuestro volumen inicial 1 transformado a metros cúbicos sobre horas entre nuestro volumen húmedo. Entonces tenemos que MA es igual a nuestro flujo inicial entre el volumen húmedo. Ahora, teniendo el valor de MA, podemos calcular ya sea el flujo 1 o el flujo 2. Comencemos con el flujo 1. Tenemos que es MA más MA por la humedad del flujo 1, Y1. Nuestro flujo 1 nos indica que son 250. Calculamos el flujo 2. De igual manera que M1. Una vez teniendo el flujo 2, podemos calcular M3 con ayuda del balance general. Entonces nuestro flujo 3 sería el flujo 2 menos el flujo 1 serían igual a M3. Para, para comprobar nuestro simulador, el balance general nos dice que M1 más M3 es igual a M2. Entonces la suma de M1 más M3 debe ser igual a M2. Podemos corroborar que la suma de nuestros dos flujos de entrada es igual a nuestro único flujo de salida M2, lo que nos indica que el simulador está bien hecho y el balance es correcto.
por su atención. Gracias.